El gusto de recibir a un querido amigo, Juan Luis Uccelli, que es consultor del sector porcinos. ¿Cómo te va, Juan? Gracias por atendernos. Feliz año, Silvio, gracias por el llamado y bueno, por estar siempre, tener la posibilidad de estar siempre en un espacio de ustedes que es muy importante para mí personalmente. Bueno, sos muy amable. Un próspero 2022 para vos, para tu familia, Juan. Cada vez que requerimos información y tratamos de entender hacia dónde va el sector porcinos, te consultamos porque sos un especialista realmente en esta materia, desde hace muchos años vinculados con la producción y consustanciado con el crecimiento de la actividad. ¿Cómo terminó el año pasado para la actividad del cerdo en la Argentina? ¿Qué evaluación hacen? Mirá, fue un año muy bueno. Eh, si uno lo compara con el 2020, en los números brutos, en el margen bruto, fue un año un poquito menor de margen bruto que el anterior, algo increíble. El año de la pandemia no fue mejor, pero este año 2021 que cerramos fue muy bueno. Entonces, yo creo y tuvo características totalmente distintas a todos los años anteriores. Siempre el cerdo tenía una caída importante entre marzo-abril y julio-agosto, el precio caía, los productores sufrían muchísimo y después de agosto en adelante se producía una suba muy importante y terminaba el fin de año bueno, con resultado total positivo, pero con esos idas y vueltas de buenas y malas que no es aconsejable para ninguna producción. Y este año no fue así. Este año el precio increíblemente hizo una especie de escalera con algunos escalones largos. O sea, el precio desde enero nunca bajó, siempre fue subiendo. Tuvo periodos largos de igualdad de precio, pero después subía y seguía con un escalón hasta agosto, donde los escalones se hicieron más angostos y la subida fue más importante, complicando un poco la situación desde septiembre, octubre y hasta la primera quincena de noviembre, porque nos estamos acercando mucho al ganado vacuno y obviamente cuando se acerca el animal en pie se acercan los cortes, pero después del 15 de la segunda quincena de noviembre se produjo una subida importante del ganado vacuno y otra vez quedamos con una diferencia muy llamativa que se vio mucho ahora a fin de año cuando uno veía los platos que se servían en las mesas navideñas y en la de fin de año, donde el cerdo participó muchísimo. Y eso simplemente porque es una opción muy barata, es sabrosa, es rica y bueno, y da la posibilidad de hacer prácticamente los mismos cortes que se hace con la carne vacuna. Ahora, ¿cómo se instaló la carne de cerdo, es verdad, en el plato de los argentinos? Y cada vez más, supongo que por lo que vos decís, seguramente, una cuestión también de precio, de acceso por parte del consumidor. ¿Qué diferencia hay entre un corte? ¿Cuáles son las diferencias promedios que está dándose hoy desde el punto de vista comercial entre el vacuno y el cerdo, Juan? Mirá, te vuelvo a repetir, nosotros llegamos a la primer quincena de noviembre con diferencias ajustadas, pero cuando hablo de ajustadas, vamos al pechito y asado, que es el corte Sí. más común. Se había llegado a una diferencia del cerdo más barata del pechito del 25-26%. Hoy te diría que está arriba del 35%. Y Claro. en cortes como la paleta, que se había llegado a un 45% y está arriba casi del 55-60% de Claro, diferencia, más es un barato. gran motivo para definir una compra Sí. ese, ¿eh? Sí, más recordemos que Argentina no está pasando un buen momento y los bolsillos de los argentinos están muy flacos. Y Ujú. entonces la gente está mirando mucho más y no es la señora la que va a comprar, ¿eh? La señora o el señor que va a comprar hoy mira mucho los precios. Y la otra, hay oferta de carne de cerdo, que yo creo que fue importante. Una de las cosas del año pasado es que crecimos casi un 7,8% de producción local. Y se dieron dos situaciones de mercado externo raras. Tuvimos 2 años en un mismo año. O sea, el primer semestre del 2021 fue récord de exportaciones y importaciones muy tranquilas. Y el segundo semestre de 2021 fue una caída estrepitosa de las exportaciones y un aumento brutal de las importaciones,
razón por la cual ofrecimos mucha más carne de la que esperada en el mercado local, por eso subimos estamos llegando a los 21 kilos por habitante por año, en un plazo muy corto de un año, porque dejamos de exportar casi 15.000 toneladas e importamos casi 35, 40.000 toneladas. Entonces, esos cambios fueron todos al mercado local y la gente lo consumió, y la diferencia, y esto es importante, se marcó por la diferencia que había con la carne vacuna. Entonces, eso es lo que permitió que las importaciones no generaran un problema, como sí pueden generarlo de enero en adelante. Es otra historia ahora. Impactante el dato que vos aportás, que difiere bastante de lo que nos pasaban algunos colegas tuyos en las últimas horas. Vos estimás que son 21 kilos lo que consume el habitante promedio hoy en la Argentina. Sí, aclaro siempre, yo me manejo por datos de producción de alimento, de consumo de alimento, de consumo de productos veterinarios, y en base a eso hacemos la relación, cuántos kilos se produce. Y los cerdos, el alimento lo comen, o sea, y no tenemos una conversión alimenticia mala, todo lo contrario, hemos mejorado mucho la conversión alimenticia, y tenemos una diferencia de los datos oficiales importante, porque algo que aumenta siempre cuando hay problemas de plata, cuando hay problemas de acceso, es no pagar los impuestos. Y no pagar los impuestos implica vender negro. Y a mí me da una diferencia del 20% más o menos. Y algunos hablan de que la diferencia tiene que ser mucho mayor del 30%. Por eso la diferencia con los datos oficiales, que los datos oficiales de diciembre aparecerán, o sea, calculo, en febrero, en marzo. Nosotros tenemos un acceso más rápido a los datos porque manejamos online la información de todos los jugadores del sector porcino. Uh-huh. ¿Me permitís hacer una pausa? Porque la verdad que tengo todavía muchas inquietudes respecto de esta actividad que no para de crecer. Felizmente es una alternativa que le surge a la carne vacuna. Ya tenemos complementos importantes. La carne aviar ya hace mucho tiempo viene creciendo y le empata o le gana en algún momento del año a la oferta de carne vacuna en el plato de los argentinos, y la carne de cerdo gana cada vez mayor espacio en este sentido. ¿Te quedás un ratito más con nosotros, Juan? Cómo no, un gusto, Silvia. Seguimos compartiendo con Juan Luis Uccelli esta mañana de lunes, el primer día efectivo de trabajo del 2022, analizando lo que fue el trabajo para la actividad del cerdo el año pasado. 21 kilos per cápita. Vos hablabas del nivel de producción, faena y producción de carne, que a veces van de la mano y otras veces no tanto. ¿Cómo fue este aspecto del negocio desde el punto de vista productivo para la Argentina en el 2021, Juan? Como te decía anteriormente, el crecimiento fue del 7,8% en toneladas producidas. En producción de carne, ¿no? Y en faena de cabezas. En producción de carne, en faena de cabezas el crecimiento fue un poquito mayor porque no tuvimos la cantidad de kilos per cápita que tuvimos el año pasado. Un animal faenado el año pasado daba promedio 114,3 y este año de 114,1. La diferencia es muy poca, pero una lástima porque podríamos haber ganado más kilos produciendo animales más pesados. Especialmente en noviembre y diciembre se bajó muchísimo el peso de faena. ¿Por qué? Una tontería. La verdad, es algo inentendible. Hay un reclamo de cerdos por todos lados, hay un reclamo de carne por todos lados, y es mucho más eficiente un animal de 125 kilos que un animal de 110 kilos. Y hubo entrega de animales muy flaco por la corrida de la demanda, y ahí se perdió, me parece, la posibilidad de hacer más kilos todavía, con las mismas cabezas, hacer más kilos. Argentina está creciendo por eficiencia. O sea, nosotros tenemos menos madres que el año pasado, menos cerdas reproductivas, que el año pasado. Lamentablemente tenemos menos productores que el año pasado, y esto es triste. Se han ido unos cuantos productores. Ahora, esto es raro, Juan, porque es una actividad rentable. ¿A qué se debe la salida de productores del negocio? Tenés tres estratos de productores: los productores de chicos, los medianos y los grandes. Los medianos y los grandes tuvieron resultados económicos buenos y muy buenos. Los productores chicos, según el nivel de producción, tuvieron resultados buenos, medianos o malos.
y tener resultados malos en un año bueno es complicado. Y la verdad que el tema es que el piso de producción hoy está arriba de los 2.200, 2.300 kilos por cerda reproductora. Y hay productores que están abajo de los 1.000 kilos, 1.100 kilos, y no hay rentabilidad, ahí no cierra ningún número. Yo creo que el INTA está trabajando muy bien, hay grupos que están trabajando muy bien en ayudar a los pequeños productores, pero el piso está y hay que ver cómo los incluimos en vez de excluirlos o no acompañarlos en un proceso. Sí, porque crece la producción, pero decae el volumen de productores, con lo cual evidentemente vamos supongo, hacia una mayor profesionalización para licuar costos, ¿no? En este aspecto. Sí, hay una concentración, no es la concentración de otro sector como la avícola, estamos bastante lejos, pero estamos muy lejos del tema de la producción bovina, que está muy diseminado. Claro. Entonces acá 100 productores o 100 establecimientos tienen el 50% de la faena. Vos pensás que en el año 96, o sea, el 3% de los productores tienen el 100% de la faena. En el año 1996, el 35% de los productores tenían el 50% de la faena. O sea, fue cambiando, tenemos establecimientos más grandes, la eficiencia tiene mucho que ver en esto, los volúmenes tienen mucho que ver en esto, pero no por eso tenemos que dejar a los pequeños productores, todo lo contrario, tenemos que trabajar para los pequeños productores que sean más eficientes, acompañarlos en un sistema asociativo que es inevitable, o sea, uno no puede ser eficiente con 20 madres, uno tiene que sumar muchos productores de 20 madres, trabajar en conjunto, formar un sistema asociativo para mejorar en conjunto la producción de todos. 100 productores representan, me quedó este dato, ¿no? Impactante, 100 productores representan el 50% de la faena. ¿Y cuántos frigoríficos intervienen en el negocio del cerdo en la actualidad, Juan? Hay más o menos 180 frigoríficos, de los cuales 20 tienen el 80% de la faena del país y aproximadamente el 55% se faena a 100 kilómetros de Buenos Aires, por más que la producción de cerdo está repartida en un montón de provincias y tenemos situaciones ilógicas como Córdoba, que es el segundo productor de cerdos en cabezas, y la gran mayoría de esos cerdos salen de la provincia para faenarse en otras provincias. O sea, estamos con un problema serio porque aumentamos mucho las cabezas y necesitamos ahora invertir en frigoríficos, que es una debilidad que tenemos, sumada a la debilidad del desposte y sumada a la tremenda debilidad del frío que hay en Argentina. O sea, las instalaciones de frío en Argentina son totalmente pobres e insuficientes para la producción que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo más caro? Y también tiene un déficit en ese aspecto la industria frigorífica de ganado bovino, si bien es cierto que han crecido las inversiones en este sentido en los últimos 2 o 3 años, todavía tenemos un déficit ahí, ¿no? Es lo que más cuesta. Sí, eso. pero en el caso, Silvio, en el caso del sector porcino, la inversión más grande es en la producción. O sea, por cada peso que ponemos en la producción, tenemos que poner 25 pesos en la industria, entre faena, desposte y frío. O sea, claro. Por cada 100 pesos, disculpame, ponemos el 25% en lo otro. En el ganado vacuno no es así. Entonces, hay un tema de acá, se hizo mucha inversión en producción primaria y se va a hacer mucha inversión porque salieron líneas de créditos en agosto, que todavía ninguna se hizo, se concretó, pero supongo que este mes de enero va a haber las primeras concreciones, ya hay algunas muy avanzadas, y este año sí vamos a crecer en cerdas reproductoras, pero es la parte más cara del negocio. Y hay que crecer en el tema de frigoríficos, de plantas frigoríficas, plantas de desposte y plantas de frío para el mercado interno y para exportar. ¿Cuánto cuesta hoy una inversión por madre de acuerdo a los protocolos de eficiencia que necesita la actividad? Hay una variable muy grande que va de los $4.500, $5.000 hasta los $8.000. Yo siempre todo lo comparo con
un buen auto con un auto de alta gama. O sea, los dos son autos, pero uno tiene marca y tiene un nombre alemán o un nombre inglés, y el otro tiene un nombre japonés. Entonces, esto pasa lo mismo. O sea, la producción se puede hacer de una forma lógica, con una inversión más baja, o poner todos los chiches y hacerla lo más cara posible. Igual, inversión, comparado con las otras carnes, tanto la avícola como la vacuna, es la inversión lejos más alta. O sea, nosotros estamos en inversión de producción primaria 5 veces más que la producción avícola y 8 veces más que un filot de la inversión que hay que hacer. Y lo que se invierte en el cerdo sirve para cerdo, porque hay que hacer tanto movimiento de tierra, tanta estructura, que no sirve para otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se derrumbaron las exportaciones en el segundo semestre del año pasado de carne de cerdo? ¿Y qué perspectivas tiene la potencialidad de exportar carne de cerdo en base también al crecimiento, a la recuperación de stock que ha tenido China en los últimos tiempos? Primero, China tuvo mucho que ver. Tenemos que aclarar que China hoy es potencia económica mundial número 1 para mí, por encima de Estados Unidos, y toma las condiciones impone las condiciones de mercado que quiere. No es que tuvo una recuperación China, lo que tuvo es una gran salida de productores del sistema, que eso provocó una sobreoferta de carne entre mayo y julio. Vos decís que hubo liquidación y no aumento de producción en China, entonces. No. Hubo liquidación de productores medianos. Los chicos no influyen, pero muchos medianos desaparecieron. Chicos sí desaparecieron un montón, pero no creo que influya mucho. Y en ese contexto hubo una sobreoferta de carne que fue la primera baja de precio de China. Después hubo un defalco de una trader internacional de capitales brasileros y chinos, que hizo un desastre, dejó un montón de contenedores en el viaje, en el camino y en el puerto los puertos de China sin pagar, y ahí hubo que renegociar las mismas mercaderías, y lo que valía $2.200, $2.300 se terminó pagando $1.000 China. O sea, China se hizo de carne muy barata durante 2 meses, 3 meses más, y recién en noviembre, octubre empezó a comprar carne, y vemos un 2022 con una China que va a comprar carne, porque siguen los problemas de peste porcina africana, no lo solucionaron para nada. Ya oficialmente están informando de casos, quiere decir que va a haber muchos más, y va a haber un mercado de compra con precios frenados. Y acá en Argentina, la caída de las exportaciones tiene que ver también por el atraso cambiario. O sea, claro, el dólar no sé si vale... El diferencial cambiario, básicamente. Por eso, no sé si vale 210 tampoco. O sea, me parece que ninguna de las dos son realidades, pero ni una ni otra. O sea, tendría que tener un precio más o menos más lógico, y eso atrasó mucho. Y después faltó la idea con la cual había empezado todo el proceso exportador del cerdo en Argentina, que tiene que ver con tratar de mantener un mínimo de exportación, nunca por debajo del costo de producción, pero sí tratando de mantener un mínimo de exportación para mantener mercados. Eso lamentablemente en los últimos meses se perdió, y ahora este año va a haber que empezar de vuelta, va a empezar a remar de vuelta, va a haber que conseguir mercados de vuelta, clientes de vuelta, y bueno, y soy de los que creen que va a haber algún readecuación del tipo de cambio, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, pero sí va a haber una readecuación. Eso nos va a hacer un poco más competitivos. Y la misma razón, por tener un dólar muy atrasado, favoreció muchísimo las importaciones, porque estamos trayendo carne regalada de afuera por el dólar barato. O sea, es una ficción, y por eso subimos. Lo bueno, que todo se consumió. Eso es lo bueno. En años anteriores, y vos hace años no conocemos, ¿te acordás que cuando subían las importaciones los productores sufrían acá? Sí, claro. Este año cerrado, 2021, no pasó, porque todo fue el consumo. Lo que sí tenemos miedo que va a pasar en estos meses que vienen, porque normalmente enero, febrero y marzo baja un poco el consumo de la gente, de todo, y
bueno, y se acabó el aguinaldo, se acabó la plata que había, ahora hay que empezar a remarla de vuelta, y enero es el peor mes, el mes más largo del año, porque hay que llegar hasta fin de enero para saber cuánto cuesta mantener el sueldo. Un gusto como siempre, Juan, la verdad que te agradecemos mucho, te exprimimos porque conocemos tu capacidad y nos permite entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a ocurrir con relación al negocio y a la producción de carne de cerdo en la Argentina. Un gran abrazo, estás siempre en agenda, así que en cualquier momento volvemos a conversar para hablar de esto que para vos es una pasión sin dudas. Lo mejor para el 2022, ¿eh? Gracias, Silvio, y un abrazo a toda la gente ahí de Gran Rural, el Rural, incluido el señor Carlos Echepare, que estaba hace un rato. Se lo daremos, se lo daremos. Abrazo grande. Juan Luis Uccelli, consultor del sector porcino, charlando con nosotros en esta mañana de lunes.